Querido amigo, sé que en este momento tal vez te sientes agotado, enfrentando luchas que parecen no tener fin. Pero quiero que sepas algo muy importante. Dios sigue teniendo el control. No importa lo que estés atravesando, su amor y poder nunca te abandonan. Si en este momento sientes que no puedes más, quiero que tomes un instante para respirar profundo y abrir tu corazón a lo que Dios está haciendo en tu vida. La transformación puede estar más cerca de lo que piensas, y tu historia no ha terminado. Escribe en los comentarios, Dios sigue teniendo el control, y comparte este mensaje con quienes lo necesiten. A veces, en medio del sufrimiento, es fácil pensar que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Las lágrimas caen, las cargas aumentan, y parece que Dios guarda silencio. Nos preguntamos, ¿dónde está Dios en este momento? ¿Por qué no responde? ¿Por qué parece que mis oraciones se pierden en el vacío? Es en esos momentos cuando más necesitamos recordar algo fundamental. El silencio de Dios no es ausencia. A menudo la ausencia de respuesta inmediata no significa que Él no esté obrando a nuestro favor. De hecho, en muchas ocasiones, el silencio es parte de su proceso. El dolor y la frustración que sentimos en esos momentos no deben llevarnos a la desesperación, sino a la reflexión. ¿Acaso, en nuestro afán de ver resultados inmediatos, no estamos olvidando que el Señor tiene un plan perfecto para nuestras vidas? A veces, Él permite que pasemos por el proceso de espera, por ese tiempo de aparente silencio, porque sabe que nuestra fe necesita ser fortalecida. Si tu oración no ha sido respondida como esperabas, eso no significa que Dios no te escucha. Él está trabajando, en su tiempo, de una manera que muchas veces no entendemos, pero que será para nuestro bien. Recuerda lo que dice en Isaías 55:9. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Este versículo nos recuerda que la perspectiva de Dios está mucho más allá de la nuestra. Nosotros miramos lo que está frente a nuestros ojos, pero Él ve el cuadro completo. Nosotros a veces solo entendemos una parte de la historia, mientras que Él sabe cómo todo se conecta para llevarnos a la victoria. Cuando miramos la vida de los personajes en la Biblia, vemos que no todos los que confiaron en Dios tuvieron respuestas inmediatas. Pensemos en Job. Este hombre pasó por una de las pruebas más duras que un ser humano puede experimentar. Perdió todo lo que tenía, su familia, su salud, su fortuna. ¿Qué hizo él en medio de tanto dolor? Job, en su momento de más angustia, no acusó a Dios ni se quejó en contra de su soberanía. Aunque su alma estaba rota, él seguía buscando a Dios. A lo largo de toda su lucha, Job nunca perdió la fe. Sabía que Dios no lo había abandonado, aunque no podía entender por qué lo estaba atravesando. Lo que Job nos enseña es que no debemos caer en la trampa de ver el sufrimiento como la ausencia de Dios. El sufrimiento no es lo contrario a la fe. Es, en muchas ocasiones, el contexto donde nuestra fe puede crecer más. En esos momentos de mayor angustia, cuando todo parece oscuro, nuestra fe se vuelve más fuerte si decidimos mantener nuestros ojos puestos en Dios y no en las circunstancias. Ahora bien, el desafío radica en cómo respondemos al silencio de Dios. ¿Nos vamos a rendir cuando las respuestas no llegan? ¿O vamos a seguir creyendo que Él está con nosotros, aunque no lo sintamos? Aquí está la clave. La fe no se trata de lo que vemos, sino de lo que creemos. Si solo confiáramos en Dios cuando todo va bien, entonces no estaríamos ejerciendo fe. La verdadera fe se demuestra cuando, incluso en medio de la tormenta, decidimos seguir adelante y confiar en que Dios tiene el control, aun cuando no veamos resultados inmediatos. Es posible que en este momento estés atravesando una de esas pruebas donde parece que todo está en silencio. Tus oraciones parecen no tener respuesta y el dolor te consume. Pero quiero recordarte algo muy importante. El silencio de Dios es solo temporal.
En esos momentos en que todo parece detenido, Dios está trabajando en tu vida de una manera que no puedes ver aún. Él no está distante, Él está cerca, y sus promesas siguen siendo ciertas. No importa lo que sientas ahora, lo que importa es lo que sabes. Dios sigue en el trono. La fe que Dios quiere ver en ti no es la que se basa en lo que podemos ver o tocar, sino en lo que sabemos que Él ha prometido. Recuerda lo que dice la palabra en Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto nos enseña que la verdadera fe se ejerce cuando no hay evidencia visible de que algo está cambiando. Pero ahí, precisamente, es cuando el poder de Dios se manifiesta. A veces, Él necesita que nosotros lleguemos a ese punto de vulnerabilidad, donde no podemos hacer nada más que confiar en Él. Y es en ese punto, cuando empieza a obrar de maneras asombrosas, tal vez de una manera que nunca hubiéramos imaginado. No olvides que, al igual que el pueblo de Israel estuvo en el desierto durante 40 años, nuestras luchas a veces son prolongadas porque son necesarias para nuestra transformación. El desierto no era solo un lugar de prueba, era el lugar donde Dios les enseñó a depender de Él. A veces necesitamos estar en esos lugares de incomodidad para que podamos ver con claridad que no somos nosotros los que nos estamos sosteniendo, sino que es la mano de Dios la que nos sostiene. Este tiempo de silencio, de espera, tiene un propósito. No está ahí para destruirte, sino para moldearte. Puede que no veas la respuesta ahora, pero debes confiar en que en el momento justo, Dios actuará de acuerdo a su perfecta voluntad. Cuando te encuentres en medio del silencio, recuerda que es el momento para fortalecer tu fe, para aferrarte a su promesa. Como dice en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios está obrando en tu vida ahora mismo, aunque no lo sientas. Lo que parece una espera sin fin es, en realidad, un tiempo de preparación. Estás siendo preparado para algo mucho mayor, algo que ni siquiera puedes imaginar en este momento. Así como el oro se purifica en el fuego, así también tu fe se está purificando en este momento de silencio. Dios no se ha olvidado de ti, no ha dejado de amarte. Él te está preparando para la bendición que está por venir. Y aunque a veces el camino sea oscuro y el tiempo de espera parezca interminable, quiero que recuerdes que Dios siempre está trabajando en tu favor. No te rindas en el silencio. No pierdas la fe cuando todo parezca estancado. Dios sigue teniendo el control. Él está contigo y Él nunca te dejará. Deja que este silencio te acerque más a Él, que esta espera fortalezca tu corazón y que esta lucha te haga más fuerte. Porque cuando el tiempo llegue, serás capaz de mirar atrás y ver que cada momento de silencio, cada paso en la oscuridad, fue una parte del plan perfecto de Dios para tu vida. Y ahí, en ese momento, verás que la espera valió la pena. El sufrimiento, las pruebas y las dificultades de la vida nunca están exentos de desafíos. De hecho, muchos de nosotros nos enfrentamos a situaciones que parecen insuperables, y a veces las circunstancias nos golpean tan fuerte que nos sentimos a punto de caer. Pero aquí es donde la fe verdadera entra en juego. Una fe que no se dobla ante las circunstancias, una fe que sigue firme incluso cuando todo lo que nos rodea parece desmoronarse. Hoy quiero hablarte de un principio poderoso, la fe que no se doblega ante las circunstancias, y para ilustrarlo, quiero que pensemos en la vida de uno de los más grandes hombres de fe de la historia, Watchman Nee. Este hombre, como muchos otros en la Biblia, fue probado de una manera tan profunda que, si no fuera por su fe inquebrantable, podría haber sucumbido ante la adversidad. Watchman Nee conoció el sufrimiento de una manera que pocos pueden imaginar. En 1952, el gobierno comunista de China lo arrestó bajo cargos falsos y lo sentenció a 15 años de prisión. Durante su encarcelamiento, pasó años en aislamiento total, sin acceso a la Biblia, sin compañía
y sin el consuelo de su familia. Y aún así, este hombre nunca dejó que las circunstancias definieran su fe. A pesar de su dolor, su sufrimiento y su aparente abandono, su fe permaneció inquebrantable. Es fácil decir que confiamos en Dios cuando las cosas van bien, cuando las puertas se abren, cuando nuestras oraciones parecen ser respondidas inmediatamente. Pero la verdadera fe, la que Dios busca en nosotros, se demuestra cuando las circunstancias son opuestas a nuestras expectativas. La fe que no se dobla ante las circunstancias es aquella que cree en las promesas de Dios incluso cuando no hay señales visibles de que Él esté trabajando. Piensa en la historia de Job, un hombre que pasó por el dolor más profundo. Job no solo perdió sus riquezas, su familia y su salud, sino que, en su momento de desesperación, sus propios amigos lo acusaron de haber pecado, y su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, Job nunca maldijo a Dios ni abandonó su fe. En lugar de eso, Job declaró con firmeza: «Aunque Él me matare, en Él esperaré». Esta es la clase de fe que no se doblega, una fe que se mantiene firme aún en medio de las tormentas más fuertes. Ahora bien, ¿qué significa tener una fe que no se doblega? No se trata de ignorar el dolor, la tristeza o las dificultades. La fe que no se dobla no es una fe de negación, sino una fe que reconoce el dolor, pero elige seguir creyendo que Dios tiene el control, que Él está obrando en medio de la situación y que su propósito no se verá afectado por nuestras circunstancias. En el caso de Watchman Nee, su fe lo llevó a vivir en el sufrimiento, pero también lo sostuvo en momentos donde muchos habrían caído. Su fe no estaba basada en lo que veía, sino en lo que sabía. Dios es fiel, y Él nunca lo abandonaría. A lo largo de su encarcelamiento, Watchman Nee mantenía una actitud de oración, buscando maneras de seguir compartiendo el Evangelio, incluso en su confinamiento. Aunque no tenía acceso a la Biblia, no tenía contacto con el mundo exterior, su fe se mantuvo firme. Él sabía que las circunstancias, por más difíciles que fueran, no podían robarle su confianza en el Señor. Dios quiere que tengamos una fe que resista las pruebas, que no se derrumbe ante las dificultades, que no se rinda cuando todo parece estar en su contra. La fe que no se dobla ante las circunstancias no solo es la que se mantiene firme en tiempos de paz, sino también la que persevera en tiempos de lucha. La verdadera fe tiene la capacidad de mirar más allá de las adversidades temporales y enfocarse en lo que Dios ha prometido. La fe que no se dobla es la que confía en la soberanía de Dios, incluso cuando la situación no tiene sentido. Recuerda lo que dice la Escritura: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses 4:13. No hay desafío tan grande que nos pueda derrotar si nuestra fe está firmemente anclada en la esperanza que tenemos en Cristo. Él es nuestra fuerza, nuestra esperanza y nuestra roca. Aunque las circunstancias sean difíciles, aunque el viento sople fuerte y las olas nos golpeen, podemos confiar en que Él tiene el control de todo. Es importante entender que Dios no solo permite las pruebas en nuestras vidas, sino que a menudo las usa para fortalecernos y prepararnos para lo que está por venir. La fe que no se dobla ante las circunstancias es aquella que confía en que cada prueba tiene un propósito divino. Aunque no siempre entendamos el porqué de nuestras luchas, podemos confiar en que, como nos enseña la Biblia, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Hoy, quizás estás atravesando un momento difícil. Tal vez la vida no está saliendo como esperabas, y las cosas no se ven como te gustaría. Pero quiero animarte a mantenerte firme. No dejes que lo que ves o lo que sientes determine tu fe. La fe que no se dobla ante las circunstancias es una fe que permanece sólida, confiando en que Dios está obrando en tu vida, incluso cuando no lo ves. No importa lo que estés enfrentando, tu fe puede ser más grande que cualquier circunstancia.
cuando decidimos no permitir que las circunstancias nos roben nuestra paz y nuestra fe, estamos tomando una postura activa de confianza en el Señor. Estamos diciendo, aunque todo lo que me rodea está en contra, aunque no entienda lo que está pasando, yo seguiré creyendo que Dios tiene el control. Yo seguiré confiando en su bondad, en su fidelidad y en su amor. Y esa es la fe que transforma vidas, que mueve montañas, que nos lleva a ver lo imposible hecho posible. Esta es la fe que no se dobla ante las circunstancias, que se mantiene firme incluso cuando todo parece perdido. Es una fe que mira a lo invisible y cree que lo que Dios ha prometido se cumplirá. Esa fe no es fácil de mantener, pero es la fe que Dios honra. Cuando decidimos confiar en Dios, aunque no veamos el resultado inmediato, estamos honrando a Dios y estamos permitiendo que Él trabaje en nosotros de maneras poderosas. Así que, en tu lucha, mantén tu mirada fija en Él. No dejes que las circunstancias definan tu fe. Mantén tus ojos en Jesús, porque Él nunca te abandonará. La fortaleza interior que Dios ha depositado en nosotros es algo que no siempre reconocemos, pero que se revela en los momentos más difíciles. A menudo, pasamos por pruebas que nos parecen imposibles de superar, y en medio de esas dificultades, sentimos que nuestra fuerza está a punto de agotarse. Sin embargo, es en esos momentos de máxima debilidad cuando, paradójicamente, descubrimos cuán fuertes realmente somos. No por nuestra propia capacidad, sino por la fuerza que Dios nos da para seguir adelante. La Biblia nos enseña que la fortaleza no viene de nuestras propias fuerzas, sino de la gracia y el poder de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos dice que la gracia de Dios es suficiente para nosotros y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Este es un principio fundamental en la vida cristiana. Cuando más débiles nos sentimos, más espacio le damos a Dios para que obre en nuestra vida con poder. La verdadera fortaleza no es aquella que podemos ver o medir, sino la que se forma en nuestro corazón cuando dependemos completamente de Dios. En momentos de lucha, tendemos a pensar que la debilidad nos hace vulnerables, que el hecho de sentirnos cansados o derrotados significa que hemos fallado. Pero lo que Dios nos enseña es que la debilidad es un terreno fértil para su poder. Cuando te sientes débil, cuando crees que no tienes fuerzas para seguir, es precisamente ahí donde Dios entra y te fortalece de una manera que no podrías haber imaginado. La fortaleza interior no se trata de resistir por nuestra cuenta, sino de permitir que el Espíritu Santo nos sostenga en esos momentos de dificultad. La vida de David, el rey de Israel, es un ejemplo claro de cómo la fortaleza interior puede surgir en medio de la adversidad. David enfrentó grandes desafíos, desde ser perseguido por el rey Saúl hasta enfrentar gigantes como Goliat. Sin embargo, fue en esos momentos de aparente debilidad cuando la fortaleza de Dios se manifestó en su vida. En 1 Samuel 17, cuando David se enfrenta a Goliat, él no confía en su habilidad física o en su destreza como guerrero. En cambio, confía en el poder de Dios, declarando que la batalla pertenece al Señor. David sabía que su fortaleza no provenía de su habilidad para luchar, sino de la confianza en que Dios lo respaldaría. Esta es la misma fortaleza que podemos tener nosotros. No confiamos en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza de Dios que opera en nosotros. Es importante que reconozcamos que Dios ya ha puesto en nosotros una fortaleza que muchas veces no hemos descubierto. No estamos llamados a vivir vidas de debilidad, a pesar de las dificultades. En realidad, estamos diseñados para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando nos sentimos cansados y agotados, a veces la respuesta no está en hacer más por nuestra cuenta, sino en rendirnos completamente a Dios, reconociendo que Él es nuestra fortaleza. El Salmo 28:7 dice: «El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confío y me ayuda». Cuando confiamos plenamente en Dios, Él se convierte en nuestra fortaleza y nuestra protección. A menudo, cuando nos enfrentamos a la vida diaria, no somos conscientes de la gran fortaleza interior que Dios ha depositado en nosotros. Las pruebas y dificultades que atravesamos
Son oportunidades para que esta fortaleza se revele y se manifieste en nuestras vidas. A veces, las luchas que enfrentamos no son para destruirnos, sino para que podamos descubrir y experimentar una parte de la fuerza divina que está dentro de nosotros. Cada desafío que enfrentamos, cada batalla que libramos, nos prepara para ser más fuertes, más maduros y más confiados en el poder de Dios. Este principio es clave. La fortaleza interior no se mide por lo que somos capaces de hacer, sino por cuánto estamos dispuestos a depender de Dios. Muchas veces, las situaciones que enfrentamos nos parecen abrumadoras porque intentamos resolverlas con nuestras propias fuerzas. Pero cuando entendemos que Dios nos ha dado una fortaleza interior que no depende de nuestras capacidades, sino de su poder, comenzamos a vivir de una manera diferente. Ya no enfrentamos la vida con temor o desesperación, sino con una confianza renovada en que, aunque no tenemos las respuestas, Dios las tiene y Él está trabajando a nuestro favor. Piensa en el apóstol Pablo, quien escribió en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es una declaración de completa dependencia en el poder de Dios. Pablo había enfrentado muchas dificultades en su vida, desde ser perseguido hasta ser encarcelado. Sin embargo, él no confiaba en su propia fuerza, sino en la fortaleza que recibía de Cristo. Esta es la misma fortaleza que Dios quiere que experimentemos, una fortaleza que no depende de lo que somos, sino de lo que Él es capaz de hacer en nosotros. A veces, la vida nos lleva a enfrentar situaciones que nos hacen sentir pequeños, débiles e incapaces. Pero debemos recordar que la debilidad no es el fin de la historia. De hecho, es en esos momentos donde se revela la verdadera fortaleza que Dios ha depositado en nosotros. La fortaleza no se mide por lo que vemos en el exterior, sino por la paz y la confianza que tenemos en nuestro corazón cuando sabemos que Dios está con nosotros. Cuando permitimos que Dios nos fortalezca, descubrimos que nuestra debilidad se convierte en una oportunidad para su poder. En los momentos de dificultad, cuando todo parece oscuro y no vemos una salida, podemos mirar hacia adentro y recordar que Dios ya ha colocado una fortaleza en nosotros que está esperando ser liberada. Esta fortaleza no es para que luchemos nuestras batallas solos, sino para que podamos depender completamente de Él. Cuando nuestra fe se encuentra en su lugar, cuando confiamos en su poder, descubrimos una fuerza que no proviene de nosotros, sino de Dios. Esta es la verdadera fortaleza, la que nos sostiene en medio de la tormenta, la que nos da el valor de seguir adelante cuando todo parece perdido. Así que, si en este momento te sientes débil, si piensas que no puedes seguir, recuerda esto: la fortaleza que necesitas ya está dentro de ti, porque Cristo está en ti, y en Él eres más que vencedor. No te rindas. Permite que esa fortaleza interior, que proviene de Dios, se active en tu vida. Cuando confíes en Él y te entregues a su voluntad, verás cómo, en medio de tu debilidad, su poder se hace perfecto, y esa fortaleza te llevará a superar cualquier prueba que se cruce en tu camino. En el caminar cristiano, una de las realidades más reconfortantes es saber que no estamos solos. A menudo, en medio de las dificultades, las luchas y las pruebas, la soledad puede ser una de las sensaciones más profundas que experimentamos. Sentimos que nadie nos entiende, que nadie puede ver lo que estamos atravesando, y eso puede hacernos sentir aislados, perdidos, sin esperanza. Pero hoy, quiero recordarte una verdad que cambiará tu perspectiva y te dará consuelo. Dios nunca nos abandona, y su presencia está con nosotros en todo momento. Cuando enfrentamos momentos difíciles, nuestra tendencia natural es mirar alrededor y buscar consuelo en las personas o en las circunstancias que nos rodean. A veces, esas personas pueden ser de gran apoyo, pero en otros momentos, la ayuda humana parece escasa. Nos encontramos en medio de un vacío emocional, preguntándonos por qué nos sentimos tan solos. Y es en esos momentos de oscuridad que necesitamos recordar lo que nos enseña la palabra de Dios.
Su presencia nunca nos deja, ni por un solo instante. En Isaías 41:10, Dios nos dice: No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es un recordatorio maravilloso de que, sin importar lo que estemos atravesando, Dios está con nosotros en cada paso del camino. Él no se aparta de nosotros cuando estamos en dificultades, sino que nos acompaña, nos fortalece y nos ayuda a superar todo lo que enfrentamos. A menudo, cuando nos sentimos solos, nos preguntamos por qué Dios parece callado, por qué no sentimos su presencia de manera tangible. Es normal preguntarse esto, especialmente cuando el dolor es profundo. Pero quiero animarte a que, incluso cuando no lo sientas o no lo veas, la promesa de su presencia sigue siendo válida. En Deuteronomio 31:6, Dios le dice a su pueblo: Sé fuerte y valiente, no temas ni te asustes, porque el Señor tu Dios va contigo. No te dejará ni te desamparará. Esta promesa se cumple hoy en tu vida y en la mía. Aunque las circunstancias no cambien inmediatamente, la verdad es que Dios está cerca, y Él no nos abandona. A veces, lo que sentimos es una sensación de abandono, pero la palabra de Dios es clara. Él no abandona a sus hijos. El Señor está con nosotros aún en los momentos más oscuros, en los días en que parece que no hay salida. En esos momentos, podemos encontrar consuelo en el hecho de que Él nunca se aparta de nosotros. Él ve nuestra angustia, conoce nuestras luchas y está con nosotros en medio de ellas. En el Salmo 34:18 se nos dice: Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Este versículo es un testimonio de la cercanía de Dios en nuestros momentos de dolor y soledad. Aunque nuestras emociones nos digan lo contrario, Dios está cerca cuando más lo necesitamos. Él se acerca a aquellos que están quebrantados, que sienten que ya no pueden seguir, y les da la paz que el mundo no puede ofrecer. Recordemos que, aunque a veces no entendamos lo que estamos viviendo, Dios tiene un propósito perfecto en todas las cosas. A veces, la sensación de soledad no es el fin, sino una oportunidad para acercarnos más a Él, para aprender a depender completamente de su presencia. Hay momentos en los que Dios nos permite experimentar la soledad humana, para que podamos experimentar de manera más profunda su cercanía y su amor incondicional. En la vida de Jesús, encontramos un ejemplo claro de lo que significa estar acompañado por la presencia de Dios, incluso en los momentos de aparente abandono. Cuando Jesús fue a la cruz, Él experimentó un dolor físico, emocional y espiritual indescriptible. En ese momento, cuando todo parecía perdido y las tinieblas se cernían sobre Él, Jesús clamó al Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. A pesar de que en ese momento Jesús expresó el sentimiento de abandono, sabemos que su sacrificio era parte del plan de salvación de Dios, y que Él nunca estuvo verdaderamente solo. Dios el Padre estaba con Él, y a través de ese sacrificio, Jesús abrió el camino para que nosotros, los creyentes, pudiéramos disfrutar de la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Hoy, tal vez te sientas solo, como si estuvieras caminando por un camino oscuro y desolado. Pero quiero que sepas que, aunque no siempre lo sientas, la presencia de Dios está contigo. Él camina a tu lado, sostiene tu vida con su mano poderosa, y nunca te dejará solo. Él es fiel a su palabra. Y aunque a veces el silencio sea el camino por el cual Él quiere que pasemos, nunca nos deja ni nos desampara. Es en estos momentos cuando necesitamos aprender a caminar por fe, no por lo que vemos, sino por lo que sabemos. Sabemos que Dios está con nosotros, aunque no lo sintamos en todo momento. Sabemos que Él tiene el control, que Él está obrando, y que su amor no depende de nuestras emociones, sino de su naturaleza inmutable. El amor de Dios nunca falla, y su presencia nunca nos deja. A lo largo de las Escrituras, vemos que los grandes hombres y mujeres de fe experimentaron tiempos de soledad, y sin embargo,
encontraron consuelo y fuerza en la presencia de Dios. Piensa en el profeta Elías, que en un momento de gran desesperación, huyó de su vida y se escondió en una cueva, sintiendo que estaba completamente solo. Pero Dios se le apareció, no en el viento fuerte ni en el terremoto, sino en un susurro suave. Primero Reyes 19, 11, 13. Dios estaba con él, aunque Elías no lo veía de la manera en que esperaba. En la misma forma, Dios está contigo, incluso cuando no lo percibas de inmediato. Te animo hoy a que te detengas un momento. Cierres los ojos y escuches ese susurro suave de Dios. Él te está llamando a confiar en su presencia, a creer que, aunque no veas la salida, Él está trabajando. No estás solo en tu lucha. Aunque todo te diga lo contrario, Dios está a tu lado, sosteniéndote, guiándote y llenándote de su paz. El amor de Dios es incondicional y su presencia es constante. Él nunca te abandonará. Hoy, decide creer en esta verdad, sin importar lo que sientas o lo que veas a tu alrededor. Puedes descansar en la certeza de que, aunque te sientas solo, Dios está contigo. Él nunca te dejará, y su presencia te rodea, aun cuando parece que el silencio es lo único que puedes escuchar. En la vida, todos enfrentamos momentos en los que la esperanza parece distante, como si estuviéramos atravesando un desierto sin fin. Las circunstancias nos aplastan, los problemas parecen no tener solución, y la desesperanza invade nuestros corazones. A menudo, la sensación de que todo está perdido nos consume, y en esos momentos, nos resulta difícil ver más allá de la oscuridad que nos rodea. Pero quiero recordarte algo crucial hoy. La esperanza nunca se apaga, y aunque a veces la vida se sienta como una lucha constante, Dios tiene una esperanza eterna reservada para ti, una esperanza que nunca se extingue. Es fácil perder la esperanza cuando todo a nuestro alrededor parece ir de mal en peor. A veces, cuando las dificultades no cesan, pensamos que nunca saldremos de la oscuridad. Es en esos momentos cuando más necesitamos recordar que la esperanza en Cristo no depende de nuestras circunstancias, sino de la promesa de Dios. En Romanos 5:5, la Escritura nos dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta esperanza es una esperanza que no se ve afectada por las pruebas de la vida. No importa cuán difícil sea el camino, la esperanza que viene de Dios no se apaga, sino que se renueva con cada día que vivimos en Él. La esperanza cristiana no es una esperanza vacía o ilusoria, sino una esperanza fundada en la fidelidad de Dios. Cuando todo parece perdido, podemos confiar en que Dios sigue siendo fiel a sus promesas. En Jeremías 29:11, Dios dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros». Dice el Señor: «Pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Esta promesa es un recordatorio claro de que, aunque la vida nos presente desafíos, Dios siempre tiene un plan para nosotros. Un plan de bienestar y esperanza. A veces, lo que necesitamos es cambiar nuestra perspectiva, porque la esperanza no siempre está en lo que podemos ver a simple vista. La esperanza no se trata de tener una salida inmediata o de que las circunstancias cambien de un momento a otro, sino de confiar en que, aunque no lo veamos, Dios está trabajando en cada situación. Recordemos a los discípulos en la tormenta. Jesús estaba con ellos en la barca, pero cuando la tormenta los azotó, parecía que no había esperanza. Sin embargo, Jesús estaba allí, tranquilo, demostrando que, aunque el mar se agite y la tormenta se desate, Él siempre está en control. En medio de la tormenta, Jesús nos ofrece paz y esperanza. Este principio de esperanza también es ilustrado poderosamente en la vida de José. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, y luego encarcelado injustamente. Durante años, su vida estuvo marcada por la dificultad y la incertidumbre. Pero lo que José no sabía, y lo que nosotros a menudo no vemos, es que Dios estaba orquestando cada evento para llevarlo a su propósito divino.
Aunque parecía que su vida había llegado a un callejón sin salida, Dios tenía un plan mucho mayor para él. Al final, José no solo fue restaurado, sino que se convirtió en una figura clave en la salvación de muchas personas, incluso de aquellos que lo habían traicionado. La esperanza de José nunca se apagó, porque él sabía que Dios estaba con él. La esperanza que nos ofrece Dios no es una esperanza que depende de la ausencia de problemas. Es una esperanza que persiste a pesar de los problemas, una esperanza que se basa en la confianza de que Dios tiene el control. En Romanos 8, 24-25 se nos recuerda que en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque ¿quién espera lo que se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aquí, Pablo nos está hablando de una esperanza que va más allá de lo que podemos ver y experimentar en el presente. La verdadera esperanza no se basa en lo visible, sino en la certeza de que Dios cumplirá lo que ha prometido. Es en este tipo de esperanza, en una esperanza que no se basa en las circunstancias, donde encontramos la verdadera paz. A veces, nos enfocamos tanto en lo que está mal, en lo que no tenemos, en lo que nos falta, que olvidamos la esperanza que tenemos en Cristo. La esperanza en Cristo no es como la esperanza humana, que puede desvanecerse con el tiempo o las dificultades. La esperanza en Cristo es firme, inquebrantable y eterna. Es una esperanza que no depende de lo que pase a nuestro alrededor, sino de lo que ya ha sido hecho en la cruz, de la victoria que Jesús logró por nosotros. Además, la esperanza cristiana está llena de expectativa. Cuando confiamos en que Dios tiene el control, comenzamos a vivir con la expectativa de que algo bueno está por venir. No importa cuán largo sea el tiempo de espera, sabemos que el Señor nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto y su plan es perfecto. En Hebreos 10:23 se nos exhorta a mantener firme la profesión de nuestra esperanza sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. Esta es la esperanza que nos sostiene, la que no se agota, sino que se fortalece con cada día que pasa, con cada paso que damos en fe. Si en este momento te sientes como si estuvieras atravesando un túnel sin salida, quiero animarte a que no pierdas la esperanza. Tal vez la solución no llegue hoy, tal vez las circunstancias no cambien de inmediato, pero Dios sigue obrando en tu vida. Aunque no lo veas, Él está trabajando para tu bien, y lo que parece una batalla sin fin en este momento es, en realidad, una oportunidad para que tu fe se fortalezca y para que tu esperanza se renueve. La esperanza cristiana es una esperanza viva, que no se apaga, sino que se avivada por el Espíritu Santo. Aunque la oscuridad te rodee, quiero que te aferres a esta verdad. La esperanza nunca se apaga. Aunque no puedas ver el final del camino, Dios tiene un futuro lleno de esperanza preparado para ti. En medio de la tormenta, en medio de la lucha, sigue confiando, porque la esperanza en Cristo nunca será en vano. Él ha prometido que estará contigo en todo momento. Dios tiene un propósito más grande y mejor para nosotros. La oración se convierte en una oportunidad para alinearnos con la voluntad divina, para ver cómo Él trabaja en nuestras vidas de maneras que tal vez no podamos entender en ese momento, pero que, con el tiempo, veremos que fueron lo mejor para nosotros. El perdón es un tema crucial en la vida cristiana y es un principio que se menciona a lo largo de toda la Biblia. A menudo, es uno de los conceptos más difíciles de entender y practicar, especialmente cuando hemos sido heridos profundamente. El perdón parece ir en contra de nuestra naturaleza humana, que tiende a aferrarse al dolor, la ira y la amargura. Pero la Escritura nos enseña que el perdón es la llave para la libertad y la sanidad espiritual, tanto para el que perdona como para el que recibe el perdón. El perdón no es una opción, sino una orden de Dios, y en última instancia es una manifestación del amor de Cristo en nosotros. Cuando Jesús nos enseñó a orar, nos dio un modelo claro que incluye el perdón.
perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:12. Esta frase no solo es parte de la oración del Padre Nuestro, sino que refleja el corazón del Evangelio. El perdón es fundamental para vivir una vida en paz con Dios y con los demás. El perdón no es un favor que le hacemos a quien nos ha herido. Es una liberación que le damos a nuestra propia alma. Cuando elegimos perdonar, no solo liberamos a la otra persona, sino que nos liberamos a nosotros mismos. Es importante entender que el perdón no significa olvidar lo que ocurrió o excusar el mal comportamiento de la otra persona. El perdón no borra las consecuencias del pecado, pero libera nuestro corazón del peso del resentimiento y la amargura. No podemos controlar las acciones de los demás, pero podemos controlar nuestra respuesta a esas acciones. Al perdonar, no estamos negando el dolor que experimentamos, sino que estamos dejando que Dios se encargue de la justicia y de la restauración. En Romanos 12:19, Pablo nos recuerda: «No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor». Este versículo nos muestra que, aunque el perdón es nuestra responsabilidad, la venganza y el juicio están en manos de Dios. Un aspecto fundamental del perdón es entender que Dios nos ha perdonado primero. En Efesios 4:32, Pablo nos instruye: «Sed más bien bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo». El perdón de Dios hacia nosotros es el modelo de cómo debemos perdonar a los demás. No somos dignos de su perdón, pero Él, en su gracia y amor, nos perdonó a pesar de nuestras faltas y errores. Si Dios nos ha perdonado, ¿cómo podemos retener el perdón de otros? El perdón no depende de si la otra persona merece o no nuestro perdón, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. En las Escrituras, encontramos numerosos ejemplos de cómo el perdón restauró vidas y corazones rotos. Uno de los ejemplos más poderosos es el de José y sus hermanos. José, después de haber sido traicionado, vendido como esclavo por sus propios hermanos, fue elevado por Dios a una posición de poder en Egipto. Cuando sus hermanos vinieron a pedir ayuda durante la hambruna, José tuvo la oportunidad de vengarse, pero en lugar de eso, los perdonó de todo corazón. En Génesis 50:20, José les dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». El perdón de José no solo sanó su corazón, sino que permitió que Dios obrara a través de su vida para la salvación de su familia. A través del perdón, José vio el propósito de Dios y la redención en una situación tan dolorosa. El perdón tiene el poder de transformar no solo a la persona que perdona, sino también a la que es perdonada. El perdón abre las puertas a la restauración de relaciones rotas. Cuando no perdonamos, nos atamos a nuestro dolor, a nuestras emociones negativas, y dejamos que el resentimiento gobierne nuestra vida. Esto nos impide crecer espiritualmente y experimentar la paz de Dios. Jesús mismo lo dijo: «Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Mateo 6:15. El perdón es, entonces, no solo una bendición para el otro, sino una necesidad para nuestra propia sanidad espiritual. El rencor y la amargura son venenos que nos destruyen por dentro. El perdón, por otro lado, es el antídoto que nos libera y nos da paz. Pero sabemos que perdonar no es fácil, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos. Es un proceso que requiere tiempo, oración, y a veces una lucha interna muy intensa. La emoción del dolor, la traición, la injusticia, es real, y Dios no minimiza esos sentimientos. Él entiende nuestro dolor. Sin embargo, Él nos llama a soltar esas cargas y a entregarlas a Él. Perdonar es un acto de obediencia a Dios, un acto de fe en que Él tiene el control de la situación y que su justicia es perfecta. No se trata de minimizar lo que alguien hizo, sino de reconocer que Dios es el único juez justo
y que Él puede traer sanidad a nuestra alma y restauración a nuestra vida. La oración es una de las herramientas más poderosas cuando luchamos por perdonar. A través de la oración, podemos pedirle a Dios que nos ayude a perdonar, que nos dé el corazón de Cristo, que nos permita soltar el dolor y el resentimiento. La oración nos recuerda que no estamos solos en este proceso, que Dios nos fortalece y nos guía en cada paso. Como Jesús oró por aquellos que lo crucificaron, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. También nosotros podemos pedir a Dios que nos dé la gracia de perdonar a quienes nos han herido profundamente. Además, el perdón no solo restaura las relaciones humanas, sino que también nos acerca más a Dios. Cuando perdonamos, estamos reflejando el corazón de Cristo, y eso nos hace más como Él. En Colosenses 3:13, se nos llama a soportarnos unos a otros y perdonarnos si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdonar es un acto de obediencia y una muestra del amor de Dios que mora en nosotros. Al perdonar, mostramos al mundo la gracia que hemos recibido y damos testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de un corazón arrepentido. A veces, el perdón es un proceso largo, pero nunca subestimemos el poder de la decisión de perdonar. A veces, la libertad que necesitamos no viene de que la otra persona se arrepienta o se disculpe, sino de que nosotros decidamos soltar lo que nos ha hecho daño y entregarlo a Dios. Al perdonar, tomamos control sobre nuestras emociones y permitimos que Dios nos sane, porque Él es el sanador de los corazones rotos. El perdón es un acto de obediencia a Dios y de amor hacia los demás. Nos libera del veneno de la amargura, nos permite sanar y restaurar nuestras relaciones y nos acerca a Dios. Hoy, te animo a que examines tu corazón y decidas perdonar a quienes te han herido. Recuerda que, al perdonar, no solo estás liberando a otros, sino también a ti mismo. A lo largo de nuestras vidas, todos enfrentamos momentos en los que nos sentimos como si estuviéramos en el desierto, atravesando un periodo de espera prolongado, sin ver el fruto de nuestros esfuerzos o la respuesta a nuestras oraciones. Estos momentos son difíciles, desafiantes, y a menudo nos hacen sentir que estamos perdiendo el rumbo. Pero quiero compartir contigo una verdad que puede transformar tu perspectiva. La paciencia y la confianza en el tiempo perfecto de Dios son esenciales en el proceso de transformación. Es fácil sentirse frustrado cuando las respuestas no llegan tan rápido como quisiéramos. Queremos ver resultados inmediatos, resultados tangibles que validen nuestros esfuerzos y nuestra fe. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que no todo sucede en nuestro tiempo, sino en el tiempo perfecto de Dios. La paciencia es una virtud que se cultiva en medio de la espera, y esa espera, aunque difícil, tiene un propósito más grande del que podemos ver. Dios no solo está interesado en lo que ocurre en el exterior, sino en lo que Él está trabajando dentro de nosotros mientras esperamos. En la vida de Abraham, encontramos un ejemplo poderoso de cómo la paciencia y la confianza en el tiempo de Dios son fundamentales. Dios le había prometido a Abraham que sería el padre de una gran nación. Génesis 12:2-3. Pero Abraham pasó años esperando el cumplimiento de esta promesa. A pesar de las dificultades, la espera y la duda, Abraham no perdió la fe, sino que creyó en las promesas de Dios, incluso cuando no veía los resultados inmediatos. Dios le dio una promesa que parecía imposible, que él y su esposa Sara, a su avanzada edad, tendrían un hijo. Y aunque pasaron muchos años antes de que eso sucediera, Abraham confiaba en que Dios cumpliría lo que había prometido. En Romanos 4:20-21, se nos dice que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La paciencia de Abraham y su confianza en el poder de Dios lo llevaron a experimentar el cumplimiento de la promesa. En este sentido,
La paciencia no solo se trata de esperar pasivamente, sino de fortalecernos en la fe mientras esperamos. La paciencia que Dios nos llama a tener es activa. Es un proceso en el que seguimos confiando, seguimos creyendo y seguimos avanzando, a pesar de no ver resultados inmediatos. Es importante reconocer que el tiempo de Dios no siempre coincide con el nuestro. Mientras estamos en el desierto de la espera, es común que nuestra fe sea puesta a prueba, y las dudas y la frustración tienden a surgir. Sin embargo, cuando confiamos en que el tiempo de Dios es perfecto, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. La espera se convierte en una oportunidad para que nuestra fe se fortalezca y se purifique. Es en la paciencia que Dios trabaja lo más profundo de nuestro corazón, dándonos la confianza para esperar lo que Él tiene reservado para nosotros, sabiendo que lo que viene será mucho mejor de lo que hemos planeado. Jesús también nos enseñó sobre la importancia de la paciencia y de confiar en el tiempo perfecto de Dios. En la parábola del sembrador, Mateo 13:3-9, Jesús habla sobre diferentes tipos de tierra en las que cae la semilla, y entre ellas se encuentra la buena tierra, donde la semilla crece y da fruto. Esta parábola ilustra cómo la paciencia es necesaria para que la semilla que Dios ha sembrado en nuestras vidas crezca y dé frutos en su debido tiempo. Aunque las pruebas y las dificultades puedan hacer que la semilla de la fe parezca pequeña, Dios la cuida y la hace crecer, siempre en el momento perfecto. La paciencia también tiene un profundo impacto en nuestra vida espiritual, porque nos permite entender que no estamos controlando los tiempos de Dios, sino que debemos aprender a esperar con confianza. En Isaías 40:31 se nos dice: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Este versículo es un recordatorio de que la espera no es solo un período de pasividad, sino un tiempo en el que Dios nos fortalece y nos capacita para lo que está por venir. Mientras esperamos, Él nos da fuerzas renovadas para seguir adelante. Es natural sentir que la espera es difícil, especialmente cuando nuestras circunstancias parecen no cambiar. Sin embargo, cuando entendemos que Dios tiene un propósito en cada período de espera, podemos ver estas temporadas de espera como oportunidades para crecer más cerca de Él. La espera nos enseña a depender completamente de Dios y a confiar en que, aunque no veamos el resultado final, Él está obrando detrás de las escenas. Lo que a veces vemos como una demora es en realidad la preparación perfecta para la bendición que está por venir. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios utiliza el tiempo de espera para moldear a sus hijos y prepararles para lo que está por delante. La historia de José es otro gran ejemplo de esto. José, después de ser traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, pasó años en prisión antes de que Dios lo levantara para ser el segundo al mando en Egipto. Durante ese tiempo, José fue transformado. Dios estaba preparándolo para algo mucho mayor que él podía imaginar. La espera no fue en vano, sino que fue una parte esencial de la preparación para lo que Dios tenía reservado para él y para la nación de Israel. Además, la paciencia que Dios nos pide es una que nos lleva a vivir en esperanza constante, confiando en que su tiempo es perfecto y que no importa cuán largo sea el camino, Él nunca nos abandona. Cuando estamos en un desierto, tenemos la oportunidad de aprender a caminar con Él paso a paso, confiando en que Él tiene el control de cada situación. La paciencia nos enseña que no estamos simplemente esperando una respuesta a nuestra oración, sino que estamos aprendiendo a caminar en su voluntad y a ver lo que Él tiene preparado para nosotros. El tiempo de Dios es siempre el mejor tiempo, y cuando confiamos en su plan, encontramos paz en medio de la espera. La paciencia no es solo un ejercicio de esperar pasivamente, sino un proceso activo de confiar en Dios, seguir adelante y esperar lo que Él tiene reservado para nosotros. Cada paso de fe que damos mientras esperamos nos acerca más a la obra perfecta que Dios está realizando en nuestras vidas. En esta jornada de espera,
quiero animarte a que confíes en que Dios está trabajando en ti mientras esperas. Él está haciendo algo en tu corazón, fortaleciéndote, preparándote y renovándote para lo que vendrá. Aunque el camino sea largo y las respuestas no lleguen de inmediato, recuerda que el tiempo perfecto de Dios siempre trae consigo lo mejor para tu vida. Hoy hemos hablado de temas profundamente transformadores, que tocan el corazón de lo que significa vivir una vida cristiana plena y llena de fe. Desde el poder del perdón hasta la importancia de la paciencia y la confianza en el tiempo perfecto de Dios, todo lo que hemos visto hoy nos invita a mirar nuestras circunstancias con una nueva perspectiva. Dios tiene el control, incluso cuando todo parece fuera de lugar. Él es fiel a sus promesas. Y aunque no siempre entendemos el proceso, sabemos que su voluntad es perfecta y que su amor por nosotros nunca falla. Si te encuentras hoy en un lugar de dificultad, de espera o de incertidumbre, quiero invitarte a reflexionar sobre lo que hemos compartido. ¿Estás dispuesto a confiar en el tiempo perfecto de Dios, aunque la espera sea larga? ¿Estás listo para perdonar, incluso cuando el dolor y el resentimiento te han marcado profundamente? La vida cristiana no es solo una cuestión de esperar que las circunstancias cambien, sino de permitir que Dios transforme nuestro corazón en medio de las pruebas. Es en ese proceso donde encontramos verdadera paz, restauración y crecimiento. Quiero desafiarte a tomar un momento, en este mismo instante, para entregar esas cargas a Dios. Tal vez hayas estado esperando respuestas, luchando con el perdón, o sintiendo que la espera es interminable. Pero quiero que sepas que Dios está trabajando en ti. Él no te ha abandonado, y su plan para tu vida es mucho más grande de lo que puedes imaginar. Hoy es el día para soltar el control y confiar en Él. Hazlo con fe, con paciencia, y con un corazón dispuesto a perdonar. Ahora, te invito a hacer una reflexión personal. ¿Hay algo en tu vida que necesitas entregar a Dios hoy? Tal vez una situación en la que necesitas confiar más, una persona a la que debes perdonar, o una espera que te ha dejado cansado y frustrado. Tómate un momento para escribirlo, pensar en ello y entregarlo al Señor. Si lo deseas, puedes escribir en los comentarios: «Hoy confío en el tiempo de Dios» o «Hoy perdono y libero mi corazón». Dios quiere ver tu fe puesta en acción, y Él promete que responderá de acuerdo a su perfecta voluntad. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por recordarnos hoy que, aunque a veces no entendemos el proceso, tú siempre estás con nosotros. Gracias por tu fidelidad, por tu amor eterno y por el plan perfecto que tienes para cada uno de nosotros. Hoy, Señor, venimos ante ti con corazones humildes y abiertos. Te pedimos que nos des la fuerza para perdonar a aquellos que nos han herido y la sabiduría para confiar en tu tiempo perfecto. Ayúdanos a ser pacientes en las temporadas de espera, sabiendo que tú estás obrando en nuestras vidas. Señor, te entregamos nuestras cargas, nuestras luchas y nuestras frustraciones, y pedimos que tu paz inunde nuestro corazón. Gracias por ser un Dios que nunca nos abandona. Gracias por tu presencia constante en cada paso que damos. Te pedimos que nos ayudes a caminar en fe, a confiar en ti y a vivir cada día con la certeza de que tú tienes el control. Hoy decidimos confiar, perdonar y esperar en ti. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas y por lo que aún está por venir. En el nombre de Jesús, amén. Que la paz de Dios esté contigo. Confía en su tiempo y sigue adelante con la seguridad de que todo tiene un propósito bajo su voluntad. ¡Que Dios te bendiga!